Spalding escribió una historia ficticia sobre los indios de América, tomándolo y escribiéndola como la Biblia. Este libro nunca fue publicado, pues solo era un escrito fabulesco, pero este cayó en las manos de un bautista llamado Sidney, quien fue el teólogo de, imagínense usted, el asesor teológico de John Smith fue un tal Sidney, que tomó el libro que había escrito este pastor presbiteriano. Era un libro fabulesco de cómo él creía que habían sido poblados Estados Unidos, y él se basó en ese libro para escribir el libro Mormón. Qué tremendo es esto. Menos mal que esta palabra, 66 libros, fueron inspirados directamente por el Espíritu Santo. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto no es fábula ni mitología griega. Amén. Inspiradas directamente por el Espíritu Santo. Bien. Además de eso, ellos creen. Miren lo que, otro dato para que usted hable, si alguno de ellos le llega a hablar. Ven acá, vamos a hablar de algo. El libro de Mormón contiene palabras y expresiones muy modernas, escuche bien, para la época del 420 antes de Cristo, donde se dice que fue escrito el libro y luego se le reveló a John Smith en Estados Unidos. Y los términos, o sea que las terminologías que utiliza son demasiado avanzadas para esa época antigua. Y usted ve la Biblia, eso es lo que a mí me da credibilidad a la palabra, que la palabra no es fabulosa. O sea, la palabra utiliza el lenguaje del contexto del autor que está hablando. ¿Sí me entienden? O sea, Pedro utiliza el contexto de la época. Isaías utiliza el vocabulario de la época. El apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, como él no sabía de metralletas ni sabía de helicópteros, él trata de escribir las visiones que está viendo con el lenguaje de la época. Él dice langostas que botaban fuego por su boca. Él estaba viendo de pronto aviones de guerra que estaban disparando, pero él decía que eran langostas con cara de león que botaban fuego por la boca. Amén. Eso me habla a mí de que el autor está dentro del contexto de la época. Pero el libro Mormón habla de una terminología que no se aplican todavía en el año 400 antes de Cristo. Y ahí enseguida quedan desarmados. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ya para terminar, ¿quiere escuchar? Usted lee la Biblia y la arqueología hoy en día utiliza la Biblia como el mapa geográfico para buscar lugares en Medio Oriente. Antes, cuando la arqueología no creía en la palabra, hoy la utilizan para buscar un lugar bíblico. Y han encontrado la mayoría de esos lugares que existieron. Ha encontrado a Jericó, han encontrado a Hebrón, han encontrado el pozo de Jacob, han encontrado, hermano, el pilar que construyeron los judíos cuando iban a atravesar el Jordán, ha encontrado la ubicación de Betel, ha encontrado la ubicación del monte Sinaí. Son lugares bíblicos que están siendo afirmados por la arqueología, la ciencia los está afirmando. Pero en 1919 un grupo de arqueólogos se reunió para estudiar el libro de Mormón e investigar los lugares de los que John Smith habla en Estados Unidos, y no han podido encontrar hasta la fecha ninguno. ¿Sabe por qué no lo han podido encontrar? Porque simplemente no existieron. ¿Aló? Así que si alguien de ellos le viene hablando, diga: muéstrame, confírmame un lugar, tan solo un lugar de los que hablan ustedes ahí, que existieron. Ni siquiera han encontrado vestigios de que razas judías hayan llegado en 1600 a Estados Unidos. No han encontrado telas, no han encontrado ropa, no han encontrado vasijas que tengan que ver con la cultura judía. ¿Sabe por qué no los han encontrado? Porque simplemente no existieron.
su nombre. Y ya termino con esto. Termino, ahora sí termino, ¿no? Mire, ¿qué creen ellos para que usted se vaya a su casa? Otro día hablamos de otras 3 doctrinas o sectas que tengo aquí. Pero ¿qué creen ellos para que usted se vaya con una claridad? Primero, ellos creen que Dios es un hombre exaltado que tiene cuerpo físico con miembros y pasiones. Ellos creen que Dios fue un niño y que murió y resucitó con sus esposas. Diga conmigo, aleluya. Dicen que por su mucho trabajo y aplicación llega a ser Dios y hoy sigue teniendo hijos espirituales. Mire cómo mezclan la palabra con lo que ellos piensan. Nosotros hablamos de hijos espirituales, somos hijos espirituales. Entonces ellos dicen que Dios sigue teniendo hijos todavía. ¿Ah? Ellos piensan de que cuando Jesús fue engendrado en el vientre de María, ¿sabe qué dicen ellos? Que fue que Dios bajó y tuvo relaciones sexuales con María. ¿Aló? Diga conmigo, tremendo. Dicen que Jesús tuvo mujeres. Según ellos, para Jesús poder llegar a ser Dios, tenía que tener muchas mujeres. Aleluya. Y muchos hijos. Y dice que algunas de estas mujeres fueron María, Marta y otras más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dicen que él se casó en las bodas de Caná, de Galilea. Mire cómo mezclan la palabra con su falsa doctrina. Ellos dicen que, ahí yo no podía ser mormón, dicen que los negros son malditos. Pero eso dice su doctrina y está escrito. Porque yo tuve el libro de Mormón en mis manos cuando estudiaba en Barranquilla. Ellos iban a visitar al esposo de mi prima y me lo regalaron y yo lo leí. Y miren lo que dicen ellos. Dicen que los negros son malditos y está escrito en su doctrina. Y por, ¿cómo es el término? Protestas que hubo en contra del racismo, ellos trataron de ocultar ese principio doctrinal que tenía y lo dejaron pasar como por alto. O sea, bueno, si los negros pueden ser mormón, no hay problema. Pero está escrito todavía en su doctrina. Amén. O sea que hay una discriminación de raza también. Cuando Dios le dice a la Biblia que Él no hace acepción de personas. Amén. Nada. Dios no hace acepción de personas. La puerta está abierta para todos. Negritos, blanquitos, ojos verdes, altos, bajitos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? Y termino con esto, mis amados. No, ahora sí termino. Tienen una revelación divina incompleta. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ellos creen en la palabra de Dios, pero ¿sabe qué dicen? Que la palabra está incompleta. Por eso John en mí tuvo que escribir el libro de Mormón, para terminar de completar esa revelación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así, hermano, que con mucho respeto y reverencia, si alguien de esta secta se le acerca, hable. Primero que todo, dame, como dijo el apóstol Pedro, como apologistas, como defensores de las Sagradas Escrituras, para mostrar defensa a los que piden razón de nuestra fe. Porque hay gente que nos va a pedir razón. ¿Y usted por qué creen en eso? Amén. Ahora, si viene una falsa doctrina esta diciendo esto, usted le dice, bueno, dame pruebas de que lo que ustedes están predicando existe. Porque la Biblia dice que a los que no creen a las palabras, creerán ¿qué? A las señales. A las señales. Y entienda algo, que una señal no solamente es un milagro.
Porque la Biblia dice, habrán señales en el cielo y en la tierra. Amén. No solamente es un milagro. O sea que un vestigio, un descubrimiento arqueológico es una señal. Gente que no crea la palabra, pero se da cuenta, oye, pero todo lo que está en la palabra lo han descubierto. Esos son señales. Gente que no está creyendo la palabra, gente que es muy lógica, es muy racional y no cree la palabra, cuando ve todos estos descubrimientos, cuando ve todos estos fenómenos que están sucediendo en la naturaleza, dice, caramba, esto parece que es verdad. Amén. Porque los que no creen, entonces creerán a las señales. Amén. Bien, mis amados, vamos a llegar hasta ahí. Póngase sobre sus pies. Glorifique el nombre de Dios. Vamos a darle gracias.